la incorporación de América y sus habitantes a las problemáticas políticas y filosóficas que se estaban desarrollando durante la modernidad temprana ha sido un tema apasionante dentro del mundo académico, y implicancias analíticas han abordado de diferentes miradas y mitologías. Esto se debe a la forma en que se fueron transmitiendo los conocimientos entre los siglos XVI y XVII, abriendo una rica cantera para su discusión. Resulta de nuestro interés los aparatos epistemológicos y hermenéuticos que describieron, catalogaron y clasificaron a los diversos grupos heterogéneos que estaban concentrados en Europa y que comenzaron a aplicarse en el Nuevo Mundo. A un poco más de medio siglo de la publicación del Prejuicio racial en el Nuevo Mundo, Aristóteles y los indios de Hispanoamérica, obra escrita por el historiador norteamericano Lewis Hanke, podemos observar que sus ideas siguen vigentes. En este sentido, quisiéramos subrayar que las dos orillas del Atlántico, o sea, Europa y América, se tejieron a partir de un puente entre lo conocido y lo desconocido. Esta presentación tiene como objetivo abordar los dos tramos de este puente, pero tomando como eje de discusión el cuerpo masculino hispano e indígena americano desde los saberes médicos, teológicos y jurídicos. Para reflexionar en torno a este tópico, nuestro análisis se centrará en tres preguntas clave. En primer lugar, ¿qué herramientas teóricas son necesarias para analizar el cuerpo masculino moderno dentro de los contextos virreinales? El abordaje del cuerpo masculino moderno como objeto de estudio ha comenzado a tener no pocos adeptos gracias a la convergencia entre el estudio de masculinidad, o men studies, y los estudios coloniales. Desde esta mirada analítica se entiende que el estudio de la masculinidad, tomando como eje la identidad y el cuerpo del varón, ha tenido un impacto cultural, político y social en diferentes momentos y lugares de la historia. Problematizar sobre la masculinidad implica comprender cómo se ha definido y jerarquizado una pluralidad de masculinidades que conviven de forma simultánea en un espacio. El cuerpo y la masculinidad como categoría analítica han desafiado a los historiadores coloniales a formular nuevas interrogantes que han obligado a entregar un sentido más profundo al análisis del cuerpo como objeto histórico, especialmente cuando se sitúa en contextos donde los proyectos imperiales de dominación y sujeción tuvieron un impacto en la construcción discursiva de estos. Dentro de la tradición historiográfica colonial americana, uno de los ejes problematizadores ha sido comprender que las personas que ejercían el acto intelectual y escritural sobre la descripción de los cuerpos, tanto femeninos como masculinos, eran sujetos moderados por el género. Esto nos encamina a tener una nota de cautela frente al corpus de fuentes que los historiadores deben trabajar, abriendo un abanico de interrogantes que sugieren una influencia en la construcción discursiva del que se está describiendo, catalogando y categorizando. Para comprender la construcción discursiva del cuerpo masculino indígena es necesaria entonces una tercera interrogante. ¿Cómo se articuló el cuerpo masculino hispano durante el siglo XVI? Juristas, teólogos y médicos hispanos, entre otros, encarnaron los diversos saberes que circularon en España durante los siglos XVI y XVII. Estos autores recuperaron una larga tradición epistemológica proveniente de diversos textos tanto clásicos como medievales, y quienes diseñaron un conjunto de herramientas conceptuales para definir, categorizar y clasificar el cuerpo. La relevancia de estos saberes radica entonces en su correlato con el proyecto castellano de dominación colonial a partir y a través del tratamiento del cuerpo masculino indígena. Durante el antiguo régimen, las formas de conocimiento no operaron de manera independiente, peladas entre sí. La estrecha relación entre los saberes modernos, tales como el teológico, jurídico y médico, se debe al carácter poliédrico en que se fue configurando la cultura europea durante los siglos XVI y XVII. Durante estos periodos, las fronteras de los diferentes saberes no fueron rígidas. Más bien la interdependencia entre estos se debe a que compartían un lenguaje común, que es la religión cristiana. Bajo esta mirada, los saberes confluían como un saber, como una expresión de una teoría del mundo, una arquitectura de la realidad y cuyo propósito fue ordenar el mundo y el ser humano bajo los principios de la cristiandad. Al mismo tiempo, el ordenamiento del mundo desde los preceptos católicos implicaban que la cultura del antiguo régimen era de carácter preceptivo, es decir, los individuos estaban regulados bajo normas y pautas de conducta que condicen con una forma dicotómica de ver el mundo cuyas bases podemos encontrarles desde la Edad Media. En otras palabras, la vida se construyó bajo un constante duelo entre el bien y el mal, las virtudes, los vicios, el alma y el cuerpo. Los teólogos, juristas y médicos hispanos de la época no solo utilizaron como texto de autoridad la Biblia, también su rol como verdaderos filólogos en la recuperación de la exégesis de los textos clásicos medievales de gran utilidad para modelar las pautas de conducta de las personas. Entonces, para esta presentación
nos detendremos brevemente en cada uno de los saberes para luego dirigir nuestra mirada en cómo afectaron el cuerpo masculino indígena. Con respecto al saber médico, en la España moderna existe un sólido conocimiento sobre la forma de entender el cuerpo humano a partir de los saberes médicos constituidos por la medicina escolástica. Esta línea filosófica y teológica logró sus principios tomando como base los diversos textos clásicos que se transformaron en la columna vertebral de la literatura médica, tal como fue el caso del Corpus Hippocraticum, las obras de Galeno y el canon de medicina de Avicena, entre otros, los cuales circularon de manera activa tanto entre los intelectuales laicos como religiosos. La doctrina de Galeno se basaba entonces en la teoría humoral hipocrática, la cual postulaba que el cuerpo estaba compuesto de 4 humores o líquidos, vinculados en un determinado órgano y elemento. La sangre está ubicada en el corazón y relacionada con lo caliente y lo seco, la bilis negra localizada en el vaso y considerada caliente y húmeda, la flema que se encontraba en el cerebro y tenía composición fría y húmeda, y finalmente la bilis amarilla, también húmeda, aunque al mismo tiempo caliente. Estos fluidos determinaban el temperamento o complexión de la persona en sanguíneo, melancólico, flemático, colérico, respectivamente. El término complexio hacía referencia a una serie de combinaciones posibles entre los temperamentos y los humores que una persona podría tener. Y estas combinaciones determinaban el comportamiento, la apariencia, la actitud y el estatus moral de un individuo. Al mismo tiempo, la complexión estaba vinculada tanto a la edad como el sexo biológico de la persona. Por ejemplo, los varones eran más cálidos que las mujeres y los ancianos tenían una temperatura más fría que los adolescentes. Utilizando como referencia a Aristóteles, Jerónimo Cortés en su Fisonomía, que fue un verdadero bestseller de la época, inauguró su discurso enunciando los 4 humores o calidades que conformaban la naturaleza y los cuerpos humanos. El autor destacó que no son ni pueden ser más que 4, el calor, el frío, la humedad y la sequedad. Los 2 primeros eran incompatibles por su calidad contraria, por lo que no podían convivir naturalmente en un sujeto. La presencia o ausencia del calor fue determinante para comprender el cuerpo masculino, que cumplía los requisitos para que una persona fuera considerada un buen varón. Cortés estableció una serie de atributos vinculados a la naturaleza activa del calor del cuerpo masculino. En primer lugar, los varones de complexión caliente eran aquellos que solían ser atrevidos, audaces y de gran fortaleza, además de ser animosos y constantes. En segundo lugar, el carácter fisionómico de este tipo de varones se distinguía por su color bermejo, encendido con mezcla de blancura y con muchas pecas. Además, poseían la voz firme, fuerte y abultada, y abundaban de pelo y cabello. Contrariamente, los varones de complexión fría eran naturalmente tímidos y de poca fuerza, lo que conllevaba a que muy a tarde apareciesen el acto venéreo. En cuanto al carácter fisionómico, resultaba ser de color del rostro blanquecino, como de algués o de plomo. Unos años antes de la publicación del Tratado de Cortés, el doctor Juan Sánchez Valdés, en su obra Crónica e Historia General del Hombre, explicaba con claridad que tanto filósofos como médicos postulaban que las mujeres son frías de complexión que los hombres, y la naturaleza de lo caliente es levantar a lo alto y lo frío de su natural, es todo contra la complexión caliente, donde claramente los hombres, por ser de naturaleza más caliente, las mujeres serán mayores que ellas. Entre los elementos descritos, la ausencia del calor implicaba que corría el peligro de no cumplir con los estándares sociales que lo convertían en un varón a través del desempeño físico, es decir, de su virilidad sexual. Por lo tanto, la naturaleza caliente del cuerpo masculino habría todo un camino en que la virilidad física era indisociable a la capacidad fisiológica del varón. Tal como dice Isidoro de Sevilla, y que ha mencionado en su etimología, el término varón era aquella persona de mayor fuerza que la mujer. Reforzando esta idea y citando a Galeno, el médico y filósofo Juan Huarte, en sus exámenes de ingenio, donde propuso estudiar el problema del ingenio desde la filosofía natural, ha explicado que las 4 calidades son: todos los médicos echan fuera la frialdad por inútil para todas las obras del ánimo racional. La frialdad echa a perder todas las palabras del ánimo. Tomando Aristóteles, este médico español ha especificado que la sangre gruesa y caliente es la que proporciona las fuerzas corporales, mientras que la sangre delgada y fría causaba al varón la capacidad de tener gran entendimiento. Para Juan Huarte, el calor del cuerpo fue importante por la doble condición de virilidad que el varón podía alcanzar. En primer lugar, este médico español realizó una lectura moral sobre el Génesis, alcanzando la importancia del calor para la procreación.
Y dice que Dios hiciese a Adán de perfecto irascible, bien deja entender, porque cuando le dijo y mandó, creciste y multiplicami, et repete terram, cierto es que le dio fuerte potencia para engendrar, y no los hizo frío, pues les mandó que hinchasen la tierra de hombres, lo cual obra no se puede hacer sin mucho calor. En segundo lugar, tomando Aristóteles, el calor en el cuerpo del varón producía la valentía. Por el contrario, el frío recoge el calor natural al corazón y deja fría todas las partes del cuerpo. Por lo tanto, el varón, realmente hombre, era aquel capaz de demostrar su capacidad reproductora y al mismo tiempo visibilizar su valentía para no entrar en peligro, en un peligroso terreno donde la cobardía y la frialdad del cuerpo anulaban la habilidad del cuerpo. Con respecto a la teología, específicamente la teología moral, cuyo campo de conocimiento se encargó de estudiar el comportamiento moral de los católicos, colocando el acento en el cumplimiento de los principios cristianos, esta rama de la teología puso particular énfasis en las denominadas virtudes cardinales, tanto como la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Las tres primeras se encontraban en el foro interno de la persona, o la conciencia. La prudencia controlaba el pensamiento práctico, la templanza velaba por la sensualidad y la fortaleza se encargaba de mitigar la agresividad, en tanto que la justicia, que correspondía al foro externo, daba un orden a la relación entre las personas. En este sentido, la teología moral cuestionaba la forma de pensar y actuar de las personas, por lo que problematizó diferentes saberes que envolvían al individuo y la moral, como la economía, el derecho, la sexualidad, entre otros. El teólogo Martín de Torrecilla señalaba a finales del siglo XVII que la teología moral trataba de averiguar que sea conciencia y que consista porque unos doctores la colocan en acto o hábito del entendimiento, otros en acto o hábito de la voluntad y algunos en ambas cosas. En este sentido, la importancia de la conciencia para la teología moral tenía una relación dinámica con el cuerpo, principio heredado por la escolástica tomista. Los principios aristotélicos recogidos por Santo Tomás y recuperados por los teólogos moralistas modernos, establecían que el alma era una sustancia espiritual y simultáneamente biológica. El carácter fisiológico del alma se debió a las funciones o potencias que la componían, la vegetativa, la sensativa y la racional. Esta última era jerárquicamente superior a las otras dos potencias. Para Martín de Torrecilla y Enrique de Villalobos, la conciencia era un acto de entendimiento para gobernar nuestras acciones. La capacidad de entendimiento, ingenio de conciencia fue fundamental para los moralistas, puesto que a partir de ella el varón podía alcanzar la prudencia o recta ratio. Tal como mencionó Villalobos, mientras más claro el entendimiento, tiene más disposición para la prudencia que otros. De acuerdo a Torrecilla, la prudencia se componía de la memoria, el entendimiento o inteligencia, la docilidad, capacidad para ser disciplinado, la solercia, definida como la recta estimación de las cosas, y la razón considerada como la aptitud para racionar, discurrir y colegir uno de otro legítimamente. Al mismo tiempo, resulta interesante que este teólogo dividiera la prudencia en monástica y gubernativa. La primera estaba vinculada a los actos que le daban un orden a la vida propia de la persona, mientras que la segunda, relacionada con el campo de la política, era aquella en la cual se gobierna alguna gran multitud procurando el bien común de tal multitud. Con respecto a este segundo sentido de prudencia, se puede apreciar que estaba restringido el dominio de lo masculino, puesto que eran los varones que participaban en el ámbito político. Pero estos debían tener una conducta moralmente intachable para poder tener la habilidad de dirigir las materias de gobierno. En este sentido, los oficiales de la corona española debían cumplir una serie de conductas morales que Gabriel de la Casca Espinosa recogió en su Manual de Visos para el Perfecto Artesano, esto que era considerado más un compás de conducta que un libro de regla inmutable. Ahí el tratadista resumió un diagrama en forma de compás las virtudes de los cortesanos debían poseer, tales como la templanza, la prudencia, la justicia, entre otros. No deja llamar la atención que estas características coinciden con las virtudes cardinales enunciadas por los teólogos moralistas. En efecto, durante la Edad Moderna, las virtudes cardinales, especialmente la prudencia, representaban los atributos que los varones debían alcanzar. Los moralistas velaban que no solo las autoridades como los cortesanos alcanzaran dichas cualidades, más bien todos los varones cristianos en general.
Ser moderado es una característica clave dentro del ideal masculino renacentista. La moderación era considerada una virtud y la desviación de esta comprendía entrar en un terreno peligroso donde los excesos se interpretaban como no masculinos. Como hemos podido observar, el entendimiento cumplió un rol fundamental, no solo en las tomas de decisiones morales, que es el foro interno, sino que también en las acciones que estaban directamente relacionadas con el cuerpo de las personas. ¿Qué ocurría si la persona no alcanzaba esta virtud cardinal? Dentro del discurso teológico moral y siguiendo los principios tomistas, la falta de entendimiento abría las puertas para que las personas potencialmente cometieran algún tipo de pecado. Como explicó Villalobos, todos los pecados se dicen que son contra natura porque todos ellos son contra la razón natural. Tomando referencia a San Gregorio y San Pablo, este teólogo fue claro en determinar que los pecados se agrupaban en dos tipos, los carnales y los espirituales. Para la escolástica tomista, los pecados de la cana de lujuria se podían clasificar y ordenar dependiendo de su gravedad en 6 tipos: la fornicación simple, el adulterio, el incesto, el desfloramiento, el estuprum, la abducción, el raptus y el pecado contra natura. Todos estos estaban vinculados a los excesos que el cuerpo cometía. Resulta importante subrayar que la descripción de estos pecados por parte de los moralistas abrieron la discusión para entender que el cuerpo masculino era potencialmente sensible a cualquiera de estos pecados de la carne, y esto dependía de la propia la naturaleza corporal, de la templanza o moderación que cumplió o no ese rol. De acuerdo a la antropología atomista, alcanzar la moderación o templanza dependía de la disposición del cuerpo, pero al mismo tiempo las virtudes estaban condicionadas a las costumbres, a la complexión natural. En este sentido, habría que preguntarse qué ocurría cuando la persona tenía una mala complexión. En relación a esta duda, Martín de Torresilla ha explicado que la mala complexión estaba en ocasión del pecado en cuanto excita la pasión, como se ve en los coléricos. Puede observar que para este teólogo la complexión tenía una relación estrecha con las pasiones del cuerpo, cuya excitación dependía de la naturaleza corporal de la persona. La persona tenía dos caminos morales que afectaban al cuerpo de diferentes formas. O bien, podía alcanzar la moderación y la templanza, la que permitía mantener un control sobre el cuerpo y evitar las pasiones, o bien caer en algún tipo de vicio que le produce un desequilibrio de los humores. Debemos agregar que los vicios, o sea, los vicios o pecados tenían además consecuencias jurídicas, dado que alteraban el orden social, en tanto praxis contraria a la razón del entendimiento y por lo tanto a la ley eterna. Explicitar la naturaleza prescriptiva de los pecados carnales fue un tema de suma importancia para los moralistas. Para los teólogos y juristas del antiguo régimen, el pecado constituía una conducta moral transgresora que no solo afectaba el orden divino, sino que también el orden jurídico, que es la ley eterna, la ley divina, la ley natural y la ley positiva. En este sentido, quisiéramos abordar 2 ejemplos vinculados específicamente al cuerpo masculino: el pecado de fornicación simple y el pecado contra natura. En el primer caso, el canonista y franciscano Manuel Rodríguez, en su suma de los casos de conciencia, y retomando los textos de Covarrubias y Avendaño, explica que la fornicación simple es cuando un hombre soltero tiene parte con una mujer soltera y está prohibido por el derecho divino, natural y positivo. Y bien es cierto que dentro de la escala de la lujuria, la fornicación simple era un pecado menos grave, esto no significa que fuera de una conducta inocua, por el contrario, se trataba de una transgresión que atentaba contra las potencias, la potencia del prole, así como la institución del matrimonio. Resulta interesante y contrariamente a lo que se podría pensar en la actualidad, los varones que cometían fornicación se consideran personas que no gobernaban sus pasiones corporales, por lo que no eran considerados masculinos. En el segundo caso, la escolástica incorporó dentro de la categoría de contra natura la polución, la bestialidad y la sodomía. En el caso de la sodomía fue uno de los pecados de lujuria más execrables, particularmente por su acción performativa. Era un acto en que la emisión seminal ocurría por el vaso indebido, es decir, por el ano. Tal como Manuel Rodríguez ha indicado, son castigados los que ejercitan la cópula sodomítica, que es cuando se consume dentro del vaso contra natura, como lo declaraba Navarro. Verdad es que en estos reinos de España queman a los que procuran cometer este pecado, aunque impedidos no consuman la cópula, como lo dice Antonio Gómez. ¿Por qué hubo un interés por parte de este teólogo en destacar este tipo de pena,
que se ejercían sobre los varones acusados de este pecado, Rodríguez recoge la preocupación moral que ya se había instalado en el discurso escolástico sobre la naturaleza de este pecado. Para los moralistas, fue importante destacar que la sodomía no solo era contraria a la razón, sino también contraria al orden natural que guarda la naturaleza en la generación, o porque ello se impide la generación que pretende la naturaleza. Tomando esta consideración, las argumentaciones presentadas por los moralistas sobre este pecado, resulta esclarecedor determinar por qué este tipo de práctica sexual ponía en peligro al cuerpo masculino. En primer lugar, como señalamos, el acto mismo de la sodomía, su performatividad, implicaba un acto contrario a las leyes naturales divino-humanas, pero además dejaba la intencionalidad misma del coito, es decir, la procreación que solo era posible mediante intercambio entre macho y hembra. La enunciación macho y hembra, y no su registro inverso, hembra y macho, podría resultar insustancial, pero la importancia de la precedencia enunciativa radicaba en que para la escolástica tomista, la agencia del macho era determinante para mantener el orden natural. En el plano de la sexualidad se traducía en su predominancia generativa, así como su rol de actividad sexual. Con respecto a estos roles, Fernanda Molina ya ha señalado que entre los sodomitas, a pesar de que desde el punto de vista de la legislación la pena era arbitraria, tanto para el penetrador como el penetrado, la percepción social cargaba negativamente las balanzas a los varones pasivos o pacientes. La razón se debía a que, al emular el rol sexual de las mujeres, masculaba el género masculino, por lo tanto, la imagen de Dios, a cuya semejanza ha sido procreado. En segundo lugar, para los moralistas, la sodomía producía una tensión entre la moderación y los excesos, pasión y lujuria. Los excesos estaban asociados con los comportamientos femeninos, a lo que llevó a que aquellos varones que realizaban prácticas moderadas sufrieran la feminización de sus cuerpos. Con respecto al saber jurídico, desde muy temprano en la historia de la monarquía española, se puede apreciar la relevancia del cuerpo dentro de los textos jurídicos. Dentro de este corpus legal podemos destacar el caso de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, obra que abrió un nuevo capítulo en la historia del derecho hispano y cuya recepción llegó hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVIII. El proyecto legislativo de Alfonso X se destacó por la integración de los sistemas normativos sobre la base del derecho común, como fue el derecho canónico y el derecho romano. En las primeras páginas de este texto romano y canónico se puede observar cuál era la naturaleza o intención de esta obra. Estas leyes son establecimientos porque los hombres sepan vivir ordenadamente según el placer de Dios. Otros sí, según conviene a la buena vida, este mundo guarda la fe de nuestro Señor, Jesucristo cumplidamente, así como ella es. Nos parece relevante cómo en las partidas se estableció de manera explícita la regulación de la vida de las personas a partir de un orden cristiano, cuya recepción podemos encontrar en la Curia Filípica, escrita por Bolaño. Ahí este jurista señala que Dios nuestro Señor es principio, medio y fin de todas las cosas, sin el cual ninguno pueda ser hecho. Y así que alguno hubiera de hacer, primero debe invocar a su santo nombre, según lo hizo y ordena el sapientísimo rey don Alfonso IX en el principio del prólogo de su célebre y famosa ley de las 7 partidas. Podemos observar que las implicancias sobre el cuerpo de los súbditos, cuando Alfonso X se detuvo a explicar las 3 maneras en que se podía entender el término orar, de acuerdo con el monarca, la primera se da fase dentro del hombre, así como para gobernamiento del cuerpo como para hacer linaje. La segunda, o de fuera, es así como el comer o beber en el continente. La tercera es en maneras de costumbres en las que las otras bondades que llaman virtudes o en lo contrario de ellas. El desglose de este término comprende la distinción entre fuero interno vinculado con gobernar el cuerpo y el fuero externo asociado a modo de comportarse entre las acciones morales. En las páginas siguientes se destacan las pautas que el varón debía seguir de acuerdo con el orden estipulado por el legislator. En primer lugar, le entregó al hombre la facultad de entendimiento. En segundo lugar, otorgó que la mujer le diese por compañera y quisiese linaje. Por este motivo estableció que el matrimonio y puso ley ordenadamente entre ellos, dado a sus cuerpos de partidos según natura. Tanto las menciones sobre la gobernabilidad del cuerpo, las virtudes, la capacidad de entendimiento y la importancia del matrimonio
resultan elementos claves para comprender el anclaje entre la masculinidad y el saber jurídico, cuyo alcance se extendió en los textos jurídicos políticos del siglo XVI y XVII. Para responder a este interrogante nos parece sugerente la moderación como categoría analítica, cuyos efectos pueden observarse en la configuración del saber jurídico. Como ya habíamos mencionado anteriormente, desde la teología moral, el autogobierno del cuerpo se basaba en la idea de la capacidad de razonamiento, idea compartida por el saber jurídico, tal como se puede observar en las glosas de las leyes de Toro. El jurista y glosador Antonio Gómez estableció que debe gobernar la razón natural como cimiento de todo derecho, de lo cual esto no puede desviarse. En efecto, Disculpa, Tomás de Aquino, Álvaro. ¿sí? Disculpa, llevas 25. Ya, perfecto. Voy a adelantarme un poco, porque yo quisiera destacar entonces que los saberes que he estado, o los ejemplos que yo quería explicar acá, tienen su alcance dentro de los textos que se llevaron a cabo en América. Y estos saberes, tanto el saber jurídico, teológico y médico, estuvieron presentes sobre todo dentro del proceso temprano en América, y en especial, sobre todo, en la relación que después llevó a cabo el Domingo de Soto, cuando establece la idea del dominio, y establece entonces una jerarquía entre la divinidad con el dominio humano, y estos saberes eh, lograron su implicancia en la construcción discursiva de los textos que después se llevaron a cabo, eh, tanto, por ejemplo, en las ordenanzas reales, como por ejemplo también Juan López de Palacio Rubio. Entonces, podemos ver que es importante en el sentido de que eh, hay un discurso que se fue trabajado en Europa de manera muy fina sobre cómo se tenía que trabajar el cuerpo, y que eso después se tradujo en los diferentes textos, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII. Eh, y eso también tuvo su alcance en los diferentes contextos virreinales. Entonces, aquí mi idea no era eh, analizar lo que ya la tradición historiográfica ya ha hecho, que es el establecer que el cuerpo masculino hispano es superior al indígena, porque eso ya ha sido tratado largamente, sino que hay ciertos elementos que son importantes, y que hay que hilar fino en el sentido de la recuperación de estos textos a partir de la escolástica, y que fueron trabajados con posterioridad cuando los diferentes funcionarios de la corona castellana, o los diferentes intelectuales, eh, se vieron enfrentados a abordar ese cuento. Y con eso yo quería finalizar, así que muchas gracias.